de lado. Hubo mucha expectativa entre un gran número de compañeros en que, haciendo una lectura optimista de esa minuta del 13 de septiembre, teníamos muy cerca el retorno al trabajo. Muy probablemente, compañeras y compañeros, la asistencia del día de hoy de algún modo refleje esa expectativa que hoy se frustró. Estamos a punto de cumplir 26 meses, compañeros. 26 meses de resistencia, con gravísimas carencias en el aspecto material, espiritual de los compañeros en resistencia, de los compañeros activos. Ha sido difícil este camino, pero si algo nos deja esta respuesta brutal, bestial de Poiré, es una cosa, y lo decía alguna vez Ernesto Guevara de la Serna, que no podemos confiar pero ni tantitito en nuestros enemigos de clase, que el gobierno es infinitamente vil y que responde a los intereses de la oligarquía y no al de los trabajadores. Por esta razón, me parece, compañeros, que es tarea de todos, Comité Central, Comisión de Trabajo, pero también de la base, de fortalecer la moral y el espíritu de lucha de todos nuestros compañeros. Habrá que convocar probablemente cada una de las comisiones de trabajo a nuestros compañeros. Sé que empiezan a llevarse a cabo algunas comidas de fin de año, de algunos escalafones, respaldados por los grupos de jubilados. Me parece prudente que en estas comidas de fin de año hagamos lo necesario para explicar este acontecimiento, estos acontecimientos, para fortalecer precisa y justamente este espíritu de lucha, este ánimo y esta moral de nuestros compañeros. Las dificultades van a continuar, pero es fundamental que nos mantengamos en la brega, que nos mantengamos en la lucha, firmemente asidos a nuestra gloriosa organización sindical. De mi parte, compañeros, no me quedaría más que hacer algunas propuestas. Me parece, yo no tengo la menor duda de que nuestra asamblea última, la última sesión de la Asamblea General en el Monumento a la Revolución fue totalmente exitosa, es cierto. Me parece también que la manifestación que hicimos el 23 de noviembre también fue un éxito. Y fueron un éxito, pero en términos internos. Fuimos todos los compañeros que teníamos que ir, pero hace falta, sin duda también, mayor presencia de las organizaciones, no solamente en el micrófono, sino en los hechos. Creo, compañeras y compañeros, que hay que trabajar muy arduamente para sumar. La solidaridad no se da en las palabras, se finca en los hechos. Y en ese sentido me parece, primera propuesta, que tenemos que reorganizar la lucha nuestra básicamente a partir de una base territorial. La Comisión de Trabajo y los escalafones respondían, sin duda alguna, a un cierto proceso de trabajo en donde nosotros estábamos integrados en un departamento, en una sección, etcétera. Hoy no sucede así, compañeros. Tenemos camaradas que viven en una delegación, en un municipio, y es a veces complicado trasladarse al sindicato o a algún punto lejano a su domicilio para realizar la actividad política. Por eso me parece que es muy prudente que utilicemos lo poco que tenemos para organizar ahí donde nosotros vivimos la resistencia, hacerla que florezca con los usuarios inicialmente. Y en ese sentido me parece, segunda propuesta, que hay que fortalecer el trabajo en la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, convocando a la mayoría de las organizaciones urbano-populares para conversar con ellos, explicar los alcances de esta ANUE, de esta Asamblea Nacional de Usuarios, para comprometernos en esta lucha por la defensa no solamente ni exclusivamente de los intereses del sindicato, sino de los propios intereses, necesidades y aspiraciones de los usuarios que están siendo duramente golpeados
por esta política privatizadora del gobierno federal y que llevan a pie juntillas la administración de Comisión Federal de Electricidad. También me parece, en concordancia con lo que se informó en la Asamblea de Jubilados, que es necesario que hagamos ese trabajo nacional que seguramente el compañero Almazán lo tiene muy presente, lo informó ya en la Asamblea de Jubilados. Yo sugiero que se incorpore al plan de acción, no lo escuché, pero es muy importante ese trabajo que se va a hacer a nivel nacional para convocar a los grupos ya organizados y a los que no estén organizados de jubilados para apoyarnos en ellos y derramar el trabajo hacia abajo en los sindicatos, en todas las entidades federativas de nuestro país. Entonces es fortalecer a la Asamblea de Usuarios, es fortalecer a la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, que nos permitan hacer un trabajo verdaderamente nacional que fortalezca la lucha de los trabajadores del SME. Y finalmente, aunque ya esto está en el plan de acción, yo quiero proponer que formalmente esta Asamblea acuerde la convocatoria, junto con otras organizaciones, a conformar una nueva Central Nacional de los Trabajadores de la Ciudad y del Campo, que trabajemos esa convocatoria con otros comités ejecutivos para que, de acuerdo a lo conversado con ellos, con esos dirigentes, en fecha próxima podamos constituir un primer comité promotor nacional que se dé a la tarea de trabajar a nivel nacional en esta tarea que es fundamental para realmente transformar la correlación de fuerzas en favor del Sindicato Mexicano de Electricistas. Finalmente, nada más una pequeña sugerencia. Se dice en el desplegado, alcancé a leer, que dice la trágica muerte de Blake Mora. En lo personal, compañeros, puedo apreciar los esfuerzos que un personaje del gobierno federal haga en favor de cierta demanda o demandas de una agrupación sindical como la nuestra. Pero Blake Mora, era representante de un gobierno que nos asestó un golpe. Yo quiero sugerir que se retire eso de trágica muerte, porque en todo caso, si acaso hubo un asesinato, si acaso hubo un accidente, nosotros no tenemos los elementos para decir qué fue o qué no fue. En todo caso, compañeros, para dejarlo claro, con un lenguaje clasista, nuestros enemigos de clase no tienen empacho en golpearnos. Nosotros no tenemos por qué concederles el valor de la duda. Y sí, en cambio, defender con todo vigor, compañeras y compañeros, nuestros derechos, el retorno inmediato a nuestros puestos de trabajo, con el pago de nuestros salarios caídos, con nuestro contrato colectivo de trabajo vigente y con el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias. Adelante, compañero Alberto González, y se preparan los compañeros Carlos Magariño. No quiero. Queridos compañeros, tomamos nota de que la propuesta del gobierno federal reiteran lo que dijeron desde el primer momento: liquídense y les damos unas empresas para que los contraten de distintas maneras. Pero reiteran otra cosa, que la intención política ideológica del gobierno sigue siendo la disolución forzada del SME. Es decir, no han quitado el dedo del renglón ni un ápice de que nos siguen considerando sus enemigos jurados. Eso hay que tomar nota, y que en ese sentido hacen lo que hacen. ¿A dónde quieren llegar políticamente? ¿A dónde quieren llegar con esta propuesta? Ellos nos quisieran ver separados a la base y a la dirección. Pues no lo van a lograr, compañeros. La dirección del sindicato sigue teniendo el apoyo irrestricto de toda la base, hasta el último día y hasta que logremos el triunfo, compañeros. Esa es la primera cuestión que quisieran y que no van a lograr. La segunda cuestión
es generar un estado de desánimo y de desmoralización de nosotros. Eso está en el fondo de su propuesta. Nos quisieran ver alejados del movimiento, apáticos ante las convocatorias y los planes de trabajo. Y ahí sí tendríamos nosotros que tomar nota, porque la dispersión, digamos, ha sido un proceso que se ha venido dando, que a veces se ha tratado de explicar, pues porque algunos compañeros trabajan. Estamos en contra de esa postura absoluta, porque hay compañeros que trabajan y siguen participando. Sin embargo, ninguno de los compañeros se ha liquidado. Entonces tenemos un problema organizativo para volver a acercar, coordinar a todos nuestros compañeros. Eso no lo hemos analizado. Que la dispersión es un problema netamente de carácter organizativo, no de voluntad o de huevonada de la gente. Ante una situación de 2 años de resistencia, desde luego que la dispersión se da como un fenómeno natural, digámoslo así. Entonces yo pido que la Comisión de Trabajo, la dirección del sindicato y esta asamblea en su momento evalúe este asunto que José Manuel tocó como un proyecto de reorganización a nivel territorial. Porque además, tareas como la que se menciona en el plan de trabajo de hacer la encuesta, estaríamos en mucha mejor disposición de hacerla si tuviéramos una articulación territorial. Lo que comenta nuestra compañera Martínez Parza, en términos de seguirle paso a todos los candidatillos mediocres del Partido Acción Nacional, por distrito y por colonia, lo vamos a poder hacer organizándonos de una manera territorial. Eso no evita que la estructura del sindicato, sus órganos dirigentes y sus jerarquías organizativas desaparezcan de ninguna manera. Más bien es responder a las nuevas necesidades de nuestro movimiento de resistencia. Entonces pasaríamos a una articulación y organización del movimiento donde los planes tendrían una centralidad, pero podrían tener cierta autonomía en su ejecución a nivel territorial, compañeros. Ahí la dejo como una propuesta, porque sí tenemos que pasar a otra conceptualización desde mi punto de vista de las formas de lucha y de actividad del movimiento nuestro de resistencia. Hoy ya sabemos que la ruta de la negociación se cerró. No hay más actividades que hagamos nosotros, pues plantones, marchas, huelgas ya, pero todo lo que hemos hecho en la perspectiva de que va a haber una mesa de negociación que nos arregle el asunto. Eso se acabó el capítulo, se cerró el capítulo. De hoy en adelante es acumular la fuerza política, pero a partir del desgaste del enemigo, a partir de su aislamiento, que de por sí es en caída libre, compañeros. Esa es la reflexión que quiero hacer. En esos términos me parece pertinente pues que se abordara con seriedad el asunto de los planes de trabajo, de la estrategia de movilización, para que respondieran a la necesidad que hoy en día tenemos de articularnos territorialmente y donde la centralidad no sea en actos centrales, sino sea en una idea coherente general de la ruta que seguimos. Muchas gracias, compañeros, y la lucha sigue adelante.